Como médico del cerebro, he visto pacientes que parecían perfectamente sanos, que hacían ejercicio, comían bien y se cuidaban, pero aún así terminaron en mi sala de urgencias con un derrame cerebral después de dormir, y lo más alarmante es que ninguno de ellos imaginaba que el problema estaba justo en la forma en que acomodaban su cuerpo durante la noche. Piénsalo. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Eso significa que casi 8 horas cada día. Tu cerebro depende de una sola cosa, tu posición en la cama. Y aunque no lo sepas, una mala postura puede comprimir arterias, bloquear el flujo sanguíneo y literalmente apagar partes de tu cerebro mientras duermes. La ciencia ya lo ha demostrado. Estudios recientes revelan que ciertas posiciones comunes pueden aumentar el riesgo de derrame cerebral hasta en un 70%. Y lo más impactante, son posiciones que la mayoría considera seguras, incluso saludables. Millones de adultos mayores se acuestan cada noche sin sospechar que están creando el escenario perfecto para un accidente cerebrovascular. Quiero hacerte 3 preguntas rápidas. ¿Cuál es tu posición favorita para dormir? ¿Alguna vez te has despertado con la mano dormida, mareo o una extraña sensación de niebla mental? ¿Has notado que con la edad esos síntomas son cada vez más frecuentes? Lo que muchos llaman cosas de la edad, podrían ser en realidad señales de microderrames cerebrales nocturnos, pequeños daños acumulativos que con el tiempo se transforman en un gran problema neurológico. En este video voy a revelarte las 5 posiciones más peligrosas para dormir que pueden estar dañando tu cerebro en silencio. No solo te mostraré cuál es la peor de todas, sino también la única posición científicamente comprobada que protege tu circulación cerebral y reduce significativamente tu riesgo de derrame. Y no hablo de simples consejos para dormir mejor. Hablo de información médica respaldada por investigaciones sólidas y casos clínicos reales que he visto en primera persona. Personas que ignoraban señales pequeñas y terminaron pagando un precio muy alto. Así que quédate conmigo hasta el final, porque te garantizo que cuando descubras cuál es la posición más dañina y cuál es la que realmente salva tu cerebro, no volverás a ver tu cama de la misma manera. Posición número 5. Dormir de espaldas con un brazo bajo la almohada. A simple vista parece cómoda e inofensiva, incluso relajante. Pero cuando te acuestas boca arriba y colocas un brazo bajo la almohada, estás creando lo que los médicos llamamos compresión asimétrica del sistema circulatorio. Imagina todo tu peso entre 60 y 90 kilos en promedio, presionando un solo brazo durante horas. Ese brazo, que debería recibir sangre fresca y oxígeno, se convierte en un cuello de botella que reduce la circulación. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins siguió a más de 200 personas durante 5 años y encontró que quienes dormían de esta manera tenían un 21% más de riesgo de microderrames cerebrales. La razón, la arteria subclavia, que lleva sangre al brazo, queda comprimida. Esa obstrucción genera turbulencias en el flujo sanguíneo, y esas turbulencias son el caldo de cultivo perfecto para que se formen coágulos. Imagina un río tranquilo. El agua fluye limpia y constante. Ahora imagina que de pronto aparece una gran roca que interrumpe el curso. El agua ya no fluye igual, se forman remolinos y espuma. Eso mismo ocurre dentro de tus arterias cuando comprimes un vaso sanguíneo durante horas. En adultos mayores, el riesgo se multiplica. Con la edad, nuestras arterias pierden elasticidad, como una manguera vieja y rígida. Si encima las comprimes por horas, la posibilidad de un accidente cerebrovascular aumenta drásticamente. Recuerdo el caso de Jennifer Martínez, de 58 años. Durante décadas durmió con el brazo bajo la almohada. Una mañana despertó sin poder mover los dedos de su mano derecha. Pensó que se le había dormido el brazo, pero en realidad había sufrido varios microderrames cerebrales silenciosos. La buena noticia es que cambiando a una almohada ergonómica de memoria y evitando esa posición, detuvimos la progresión del daño. Otro caso fue el de Luis Hernández, de 72 años, quien llegó con mareos frecuentes y cansancio crónico. Tras varios estudios, descubrimos que sus síntomas estaban relacionados con episodios repetidos de hipoxia nocturna, causada por esa misma posición. Cuando cambió su forma de dormir, no solo disminuyeron los mareos, también recuperó energía y mejoró su presión arterial. Solución práctica. Usa una almohada firme que dé soporte sin necesidad de meter el brazo debajo. Y si necesitas elevar la cabeza,
Un cojín en cuña es mucho más seguro. Posición número 4. Dormir boca abajo con la cabeza girada. Dormir boca abajo puede sentirse relajante, pero desde el punto de vista neurológico es un desastre. Para poder respirar en esa posición tienes que girar la cabeza hacia un lado durante toda la noche. Eso significa que tus arterias carótidas, las principales autopistas que llevan sangre al cerebro, sufren un estiramiento en un lado y una compresión en el otro. Piensa en tu cabeza como una pesa de 5 kilos apoyada sobre un tubo frágil. Esa presión constante genera micresiones en la pared de las arterias. El resultado, acumulación de placas y mayor riesgo de obstrucción. Una investigación de la Universidad de Michigan en el año 2021 examinó a 2.000 personas y descubrió que los que dormían boca abajo tenían un 33% más probabilidad de desarrollar placas en las carótidas. Y lo peor, los que mantenían esa costumbre durante más de 20 años tenían arterias comparables a las de alguien 10 años mayor. Imagina torcer una manguera de jardín mientras el agua fluye. Al principio el agua aún pasa, pero con menor presión. Con el tiempo, la fricción interna daña la manguera. Eso mismo le pasa a tus arterias. Se irritan, se inflaman y se vuelven frágiles. Recuerdo a Robert Chin, un ingeniero de 45 años, que siempre durmió boca abajo desde niño. Llegó a mi consulta con destellos de luz en su visión. No era cansancio, era un aviso. Un ultrasonido reveló un estrechamiento severo en una de sus carótidas. Lo más sorprendente fue que no tenía otros factores de riesgo. No fumaba, no era hipertenso, no tenía colesterol alto. El único detonante era su posición para dormir. También traté a Marta González, de 61 años, quien sufría constantes dolores de cuello y cefaleas matutinas. Al analizar sus hábitos descubrimos que dormía boca abajo desde hacía más de 30 años. Un estudio de ultrasonido mostró placas tempranas en sus carótidas. Tras modificar su postura de sueño, sus dolores de cabeza disminuyeron en pocas semanas y el avance de las placas se detuvo. Solución práctica. Usa un cojín de cuerpo que te impida girarte boca abajo. Otra opción es una almohada cervical en forma de U, que te acostumbre a dormir de lado o boca arriba. Posición número 3. Dormir de lado con el brazo debajo de la cabeza. Esta es una de las posiciones más comunes en el mundo. De hecho, el 65% de las personas duermen así. Pero que algo sea popular no significa que sea seguro. Cuando usas tu brazo como almohada natural, estás presionando dos estructuras críticas. El plexo braquial, una red de nervios que controla todo tu brazo. El desfiladero torácico, por donde pasan las arterias que van del pecho hacia el cerebro y los brazos. El resultado, reducción de flujo sanguíneo no solo al brazo, sino también al cerebro. En el año 2022, la Universidad de Stanford publicó un estudio con 900 participantes, usando monitores avanzados de oxígeno cerebral. Encontraron que las personas que dormían con el brazo bajo la cabeza tenían más de 40 episodios por noche de reducción de oxígeno en el cerebro, cada uno durando hasta 3 minutos. Eso equivale a 2 horas de hipoxia cerebral cada noche. Con los años, esa falta de oxígeno constante produce cambios en la sustancia blanca del cerebro, los mismos que vemos en pacientes con deterioro cognitivo. Es decir, esa postura tan común podría estar robándote memoria y capacidad mental sin que lo notes. El caso de María Rodríguez, una enfermera de 62 años, lo ilustra perfectamente. Aunque llevaba una vida saludable, empezó a tener problemas de memoria y dificultad para encontrar palabras. Un escaneo cerebral mostró lesiones propias de hipoxia crónica. Cambiando a una almohada ortopédica especial para dormir de lado, redujimos el riesgo y sus síntomas comenzaron a mejorar en pocos meses. Otra historia es la de Juan Pérez, de 55 años, quien consultó por hormigueo constante en sus brazos al despertar. Tras estudios detallados, descubrimos que había tenido varios episodios de obstrucción parcial de flujo cerebral durante la noche. Su memoria estaba empezando a deteriorarse sin que lo notara. Con un cambio de almohada y la técnica de cuarto de giro, dormir de lado pero ligeramente rotado hacia adelante, sus síntomas mejoraron enseguida. Por ejemplo, usa un manual de de forma que no recaiga todo el peso sobre el hombro. Posición número 2. La pretzel retorcida. Quizás nunca la habías nombrado así, pero seguramente la has visto, o incluso la has adoptado alguna noche.
Se trata de dormir con el torso en una dirección y las piernas en otra, como si tu cuerpo se torciera sobre sí mismo. A veces se acompaña de una pierna sobre un cojín o sobre la pareja. Aunque pueda sentirse cómodo, esta posición es un verdadero enemigo de tus arterias vertebrales. ¿Por qué? Porque al torcer la columna, las arterias que pasan por dentro de las vértebras se doblan y se retuercen, como cuando giras una manguera de agua. El flujo sanguíneo deja de ser constante y aparecen zonas de turbulencia y estancamiento. Es en esos lugares donde se pueden formar coágulos microscópicos que, con el tiempo, migran hacia el cerebro. Un estudio de la Universidad de California en el año 2023 demostró que esta posición reduce el flujo de las arterias vertebrales en un 67% en promedio, y en adultos mayores de 55 años, los investigadores detectaron microémbolos, pequeños coágulos que viajan en el 41% de los casos. El riesgo de sufrir un derrame cerebral era casi 5 veces mayor que en los que dormían con la columna recta. El caso de Thomas Anderson, un obrero de 55 años, todavía me estremece. Era un hombre fuerte, activo, sin factores de riesgo tradicionales, pero dormía en esta posición retorcida desde que sufrió una lesión lumbar. Una madrugada despertó con la mitad del cuerpo paralizado. Había tenido un derrame en la circulación posterior del cerebro, exactamente donde las arterias vertebrales alimentan. Se salvó porque llegó al hospital a tiempo, pero su vida cambió para siempre. Solución práctica. Si sueles dormir así porque te ayuda con el dolor de espalda, lo ideal es usar un cojín de rodillas y otro pequeño en la cintura para mantener la columna alineada. También ayuda la fisioterapia para reducir la necesidad de torcerte durante la noche. Posición número 1. La fetal con el mentón pegado al pecho. Y llegamos al puesto más peligroso. La posición fetal extrema, esa en la que te encoges tanto que tu barbilla toca el pecho, puede parecer reconfortante. Muchas personas con ansiedad o frío duermen así, porque les da sensación de seguridad, pero para tu cerebro es una verdadera trampa mortal. ¿Por qué? Porque en esa posición se comprimen al mismo tiempo las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro y las venas yugulares que drenan la sangre hacia el corazón. En otras palabras, bloqueas tanto la entrada como la salida del flujo cerebral. Es como crear un atasco de tráfico en ambas direcciones. La sangre no entra bien y tampoco puede salir. Un estudio de Harvard, con más de 2.400 participantes seguidos durante 7 años, encontró que quienes dormían en fetal cerrado tenían más de 100 episodios por noche de reducción significativa del flujo cerebral. En mayores de 60 años, el riesgo de sufrir un derrame era 11 veces mayor. El caso de David Thompson, un contador jubilado de 68 años, me marcó profundamente. Su esposa contaba que lo veía dormir encogido, con la barbilla clavada en el pecho, y que a veces parecía quedarse sin aire. Una mañana despertó con dificultad para hablar y sin poder mover su brazo derecho. La resonancia reveló no un derrame, sino múltiples microderrames, acumulados a lo largo de los años. La causa, esa posición fetal cerrada. Solución práctica. Si te gusta dormir en posición fetal, la clave está en abrir el ángulo, no encogerte tanto. Una almohada de embarazo en forma de C ayuda a mantener las piernas recogidas, pero evita que el cuello se doble hacia el pecho. También puede usarse un collar cervical blando solo para dormir, que mantiene el cuello en una postura neutra. La mejor posición para prevenir después de todo lo que dijiste, es lo práctico de cómo debe dormir para proteger nuestra salud. La buena noticia es que sí existe una posición óptima, una postura que favorece la circulación, reduce la presión sobre tus arterias y hasta mejora otros problemas comunes como el reflujo, los ronquidos y la apnea del sueño. Los estudios la llaman posición cardiovascular neutra y se logra durmiendo boca arriba con una ligera inclinación de 15 a 30 grados y con soporte adecuado en cuello y rodillas. ¿Por qué funciona esta posición? Mantiene las arterias libres. Al estar boca arriba, ninguna arteria importante queda comprimida. Ni las carótidas, ni las vertebrales, ni las subclavias sufren la presión constante de tu propio cuerpo. Facilita el drenaje venoso. Elevar ligeramente el torso permite que la sangre fluya con mayor facilidad desde el cerebro hacia el corazón. Es como darle una pendiente suave a un río. El agua baja sin resistencia.
Optimiza la respiración. Esta posición mantiene la vía aérea despejada, reduciendo ronquidos y apnea del sueño, dos factores que también aumentan el riesgo de derrame. Reduce la presión intracraneal. Con el cuello en posición neutra, evitas que la barbilla se acerque demasiado al pecho. Eso mantiene la circulación cerebral estable y sin atascos. Evidencia científica. Un estudio realizado con más de 1.500 adultos mayores mostró que quienes adoptaban esta postura tenían un 43% menos riesgo de sufrir un derrame cerebral nocturno, comparado con quienes dormían en posiciones laterales o boca abajo. Otro hallazgo interesante fue que también disminuían los episodios de microdespertares, esos pequeños cortes en el sueño que no siempre recordamos, pero que afectan la calidad del descanso. Dormir así no solo protege el cerebro, también mejora la energía y la memoria al día siguiente. Ejemplos reales. Recuerdo a Carmen López, de 70 años, que sufría mareos al despertar. Tras un estudio de sueño, descubrimos que su oxigenación cerebral bajaba varias veces por noche debido a su posición fetal cerrada. Le recomendamos un cojín en cuña para elevar el torso y una almohada cervical con soporte neutro. A las 3 semanas, no solo habían desaparecido los mareos, sino que también reportaba sentirse mucho más lúcida durante el día. Otro caso fue el de Jorge Ramírez, de 64 años, que tenía apnea del sueño moderada. Tras pasar a la posición cardiovascular neutra, redujo a la mitad sus episodios de apnea y, sorprendentemente, mejoró también su presión arterial. ¿Cómo adaptar tu cama para lograr esta posición? Si tienes cama ajustable, eleva el respaldo entre 15 y 30 grados. Esa inclinación es suficiente para mejorar la circulación sin incomodarte. Si no tienes cama ajustable, usa un cojín en forma de cuña o dos almohadas firmes bajo el torso. Lo importante es que la elevación sea gradual, no un ángulo brusco. El cuello. Usa una almohada cervical que sostenga el cuello manteniendo la curva natural, sin empujar demasiado la cabeza hacia adelante. Las rodillas. Coloca una almohada pequeña debajo de ellas. Esto evita que la zona lumbar se arquee y ayuda a mantener la alineación de la columna. Adaptación progresiva. Si nunca has dormido así, no te preocupes. Comienza por pasar los primeros 30 minutos en esta posición y luego permite que tu cuerpo cambie. Con el tiempo te acostumbrarás y lograrás pasar toda la noche así. Beneficios adicionales. Dormir en esta posición no solo protege contra derrames cerebrales, también reduce los síntomas de reflujo ácido, disminuye los ronquidos, ayuda a prevenir dolores cervicales y lumbares, mejora la oxigenación cerebral, lo que se traduce en más memoria, mejor concentración y menos fatiga al despertar. Historias reales y transformación. Cuando hablamos de ciencia y porcentajes, a veces olvidamos que detrás de cada dato hay una persona real. Quiero compartir contigo algunas historias de pacientes que cambiaron algo tan simple como la manera de dormir y vieron cómo su vida mejoró radicalmente. El caso de Ana, 66 años. Ana era una mujer activa, abuela de 4 nietos. Sin embargo, cada mañana despertaba con una extraña sensación de mareo y confusión mental. Durante meses pensó que era la edad. Al analizar sus hábitos descubrimos que dormía en posición fetal cerrada, con el mentón pegado al pecho. Después de explicarle los riesgos, decidió cambiar su postura. Con un cojín en forma de C y un collar cervical suave, aprendió a dormir en una posición más abierta. Al cabo de 6 semanas, Ana me dijo emocionada: «Doctor, siento que mi mente está más clara. Ahora puedo jugar con mis nietos sin cansarme tanto». El caso de Eduardo, 71 años. Eduardo había sufrido un microderrame que le dejó secuelas leves en el habla. Estaba aterrorizado de que volviera a ocurrir. Cuando revisamos su estudio de sueño, notamos que pasaba gran parte de la noche boca abajo, con la cabeza girada. Esa posición estaba reduciendo el flujo sanguíneo a su cerebro. Le propusimos usar un cojín de cuerpo para impedir que se girara boca abajo y una almohada en cuña para mantenerlo boca arriba con inclinación. 3 meses después, Eduardo regresó con una sonrisa y me dijo: «Duermo mejor que nunca. Ya no me despierto cansado». Mi esposa también dice que ronco menos. El caso de Rosa, 59 años. Rosa siempre había sido muy cuidadosa con su salud, pero sufría de niebla mental y olvidos frecuentes. Descubrimos que dormía de lado con el brazo debajo de la cabeza, comprimiendo nervios y vasos sanguíneos.
Le recomendé una almohada contorneada, que eliminaba la necesidad de usar el brazo como soporte. 6 meses después, Rosa no solo mejoró su memoria, sino que también recuperó energía y confianza en sí misma. En sus propias palabras, nunca imaginé que algo tan sencillo como cambiar de almohada podía devolverme la claridad mental. Estas historias nos muestran algo poderoso. No se trata solo de evitar un derrame, sino de ganar calidad de vida. Dormir en la posición adecuada no es un castigo, es un regalo que tu cerebro te agradece cada mañana. Y lo más inspirador es que tú también puedes lograrlo. Empezando hoy mismo, hemos recorrido un camino impactante. Desde las posiciones aparentemente inofensivas que aumentan el riesgo de microderrames cerebrales, hasta las posturas más peligrosas que pueden multiplicar por 10 las probabilidades de un derrame durante la noche. Pero también hemos descubierto que hay una salida, la posición diabosuar neutra. Dormir boca arriba con ligera inclinación y soporte adecuado no solo protege a tu cerebro, sino que te regala mañanas más claras, más energía y una mejor calidad de vida. La verdad es que la salud de tu cerebro no depende únicamente de medicamentos o tratamientos costosos. A veces, la diferencia entre años de vitalidad o un evento devastador está en algo tan sencillo como cómo colocas tu cuerpo en la cama cada noche. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué posición sueles dormir? ¿Has tenido síntomas como mareos, niebla mental o brazos dormidos al despertar? Tu experiencia puede ayudar a miles de personas en esta comunidad. Si este video te aportó valor, compártelo con alguien a quien quieras proteger. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana comparto información médica que puede salvar vidas. Recuerda, 8 horas de sueño pueden ser tu mejor medicina o tu peor enemigo. Tú decides.